Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Series. Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Entonces, regresarás a la granja Shenra conmigo, ¿verdad? Kazama preguntó con renovada esperanza, como alguien que había encontrado una nueva razón para sentirse esperanzada. Entonces, sin pedir permiso, extendió la mano y tomó la suave mano de Tipajá, mostrando su felicidad de manera desenfrenada, mientras que Tipajá solo le devolvió la sonrisa y lentamente retiró su mano con un pequeño gesto de resistencia, como si se estuviera protegiendo al darse cuenta de que su esposa ahora no era tan fácil de complacer y acceder como antes. Rose regresará a la granja Chom-chan, por supuesto, mi casa está ahí. Regresar a Shanghai esta vez significa que Rose acepta volver a ser la misma que antes con Pete, ¿verdad? ¿De qué lado estás? Ya no estoy segura. Tipajá fingió estar seria, cruzándose de brazos y mirando a Motang, como si quisiera que entendiera la gravedad del momento. Durante todo el tiempo que estuvo lejos de Pitín, no solo su padre sino también Motang fue el principal responsable de insistir en que se reconciliara con Dean, sugiriendo siempre que se acercara a Pitín, algo que Tipajá aún no entendía del todo. Cuando las personas se aman, ¿por qué perder el tiempo en peleas prolongadas? Eso solo le quita la dulzura a la relación. Pero Pete todavía no me ha dicho que me ama. ¿Qué dijiste, Rose? Nada, no es nada. Voy a echar un vistazo al jardín de flores. No sé cómo es ahora. La dueña de la cara bonita cortó abruptamente la conversación, después de escribir sus propios sentimientos y compartirlos a solas, sin darle a Modang la oportunidad de saber lo que realmente pensaba. Durante más de un mes, Pigeon había sido clara y la había hecho sentir como si ella fuera lo primero en su vida, pero Dean todavía no le había dado la respuesta que estaba buscando antes de decidir tomar un descanso de la relación. Aunque el tiempo que habían pasado separadas no había sido tan serio como ella había creído inicialmente, Pigeon todavía se aseguraba de viajar para verlas todas las semanas, solo para decirle que le extrañaba. Pero más allá de las palabras te extraño, Pigeon no respondió la pregunta que aún tenía pendiente. ¿Dean está segura en el fondo de que la respuesta es que ella no ha cambiado? Señorita Rose, algo ha sucedido. Señor Jones, ¿qué pasó? Alguien ha invadido nuestra tierra, la granja Chom-chan. Vine aquí para advertirle primero y luego se lo diré a tu padre. No tienes que decírselo a mi padre, lo solucionaré yo misma. Señor Jones, la hija del dueño de la finca, que admiraba el rosal que por fin tuvo tiempo de observar, interrumpió su aparición cuando el jefe de los trabajadores, el señor Jones, llegó a toda prisa con importantes noticias. Tipajá decidió que no le contaría esto a su padre y que trataría de resolverlo ella misma. Según ella misma decía, quería madurar, no depender de nadie y solucionar sus problemas ella misma. La persona que entró en la propiedad se dirige hacia ella, señorita Rose. Si antes la granja Chomchan había sido asaltada por los magnantes, ahora la granja de flores probablemente estaba siendo atacada por alguien vinculado a Watina Witch. Incluso sin necesidad de que se lo dijeran, ella sabía quién era. Esto la hizo detenerse, perdida en sus pensamientos, como si hubiera sido transportada atrás en el tiempo. Había pétalos de colores esparcidos por el suelo, creando un rostro que ella debía seguir, como un símbolo que la guiara, algo que le recordaba cómo jugaba con Pitín cuando eran niños. En esa época jugaban a la búsqueda del tesoro. Pitín estaba escondiendo su osito de peluche favorito y tenía que encontrarlo. Cuando era pequeña era un poco tímida y no le gustaba jugar a las escondidas, así que el osito de peluche era el único que escondía. Pero el dueño de la granja no importaba si era cuando ella era aún una niña o era ahora una adulta. Pitin siempre era la persona que la cuidaba y se preocupaba por ella, como solía ayudarle a encontrar cosas importantes creando flechas con pétalos de flores u hojas y ramitas que encontraban por todo el campo.
Dean la guió para encontrar su osito de peluche favorito y luego guió a Rose hacia los regalos ocultos. Dean, ¿dónde estás? Tipaja la llamó, sabiendo que probablemente estaba escondida cerca. Mientras continuaba siguiendo el rastro de pétalos, pensó que el camino parecía más complicado y distante que en su infancia. O tal vez Dean simplemente se estaba divirtiendo al vengarse de ella por ser tan difícil de alcanzar. Como dijo Modine, no tiene sentido esconderse. Rose sabe que todo esto es obra de Dean. Miró a su alrededor, habiendo llegado al final del camino de pétalos, pero todavía sin encontrar a la persona que buscaba, ni el regalo escondido. Al final del camino solo quedaban pétalos de rosas dispuestos en forma de corazón, dejando ese lugar vacío. Era como si ella fuera la única ahí, esperando la sorpresa que el maestro del plan aún no había revelado. ¿O quieres que llore yo primero para que puedas aparecer, Pitín? Como cuando era niña, cuando siempre eras la primera en venir a consolarme cuando estaba de mal humor. No necesitas llorar porque a partir de ahora no te haré derramar más lágrimas. Finalmente Kazama apareció. Después de escuchar las palabras que conectaban con nuestra relación en el pasado, mientras aún había una sorpresa que no había sido revelada, algo que el jefe de la granja Shenrak había escondido detrás de ella. ¿Qué estás haciendo, Pidgin? ¿Estás jugando con Rose? Ya somos adultas, ¿lo sabes? Solo quería recordar el pasado. ¿Recuerdas lo importante que es este lugar para nosotras? Es el lugar donde tomamos nuestras fotos previas a la boda, ¿no? Sí, pero intenta retroceder un poco más en el tiempo.